buenas noches, amada iglesia. Espero se encuentren bien. Hoy es día de oración, jueves de oración. Y quisiera empezar orando por la hermana Mariu. No sé si todos la conocen, ella es la mamá de la hermana Ige. Me escribió que no podía venir la hermana Ige porque ella iba a venir a la iglesia. Pero su mamá lleva como 2 horas vomitando seguido. De hecho, me dijo que estaba muy asustada porque nunca había visto a su mamá así. Entonces vamos a orar por la hermana Mariu. Señor Dios, Padre bendito y misericordioso, hoy es día de oración, Señor. De hecho, para nosotros, la Iglesia Cristiana Reedificando, el jueves, aunque venimos a escuchar tu palabra, aunque venimos a adorar, venimos a buscarte a ti, Señor, a orarte a ti, Señor. Tú nos has escuchado muchas veces, Señor. Tú has hecho muchos milagros en nuestra iglesia, Señor, y queremos orar por la hermana Mariu. Que seas tú, Señor, quitándole ese vómito, Señor. No sabemos si es vértigo, Señor. Ayúdala si es vértigo, que seas tú quitándole eso, Señor, o si es alguna intoxicación, Señor. Ayúdala, Señor. Por favor, Padre Santo, ten misericordia de ella, Señor. Tú sabes que ya es una mujer de edad, Señor, es una mujer que te alaba, te glorifica, te exalta, es una mujer que te busca, es una mujer que te sirve aún acá en la iglesia, Señor. Oramos por nuestra hermana Mariu. También queremos orar por la hermana Ana Paulín, que también está un poco malita, Señor, y su esposo tuvo que quedarse cuidándola, Señor. Y oramos desde ya por todos los que vamos a poner ahorita en oraciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿puede tomar asiento, por favor? Quisiera que abrieran su Biblia en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. He titulado este sermón, Acerquémonos al trono de la gracia. El versículo dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Ese acerquémonos quiere decir que debemos ir constantemente, que debemos ir continuamente, que debemos de fomentar el hábito cada uno de nosotros a acercarnos al trono de la gracia. En otras palabras, debemos orar más, debemos hacerlo más continuo. Tenemos que preguntarnos por qué no oramos lo que debiéramos orar, si nosotros como creyentes dependemos de la oración. Estoy leyendo un libro sobre la oración y el autor dice que está hablando sobre la oración de Abraham o sobre la vida de Abraham, y en los momentos que Abraham pecó fue cuando se alejó de la oración. Por tanto, si nos vemos que nos estamos alejando de la oración, lo más factible es que estamos pecando o estamos en pecado o estamos prontos a caer en pecado. El alejarnos de la oración nos muestra que nos estamos alejando de Dios. Y acá dice: acerquémonos pues, háganlo prontamente. Dice: pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento se presentaba al sumo sacerdote en el día de la expiación con temor y temblor y con la sangre de la víctima. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento llevaban el cordero, el sacerdote entraba algunas veces o una vez al año entraba al lugar santísimo, a tal punto que si él llevaba pecado, moría irreprensiblemente. Pero él llevaba un corderito. Bueno, ese cordero era tipo de Cristo. 2000 años o hace 2000 años se efectuó ese sacrificio. ¿Se acuerda que dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recordándonos que Cristo había venido a expiarnos o a hacer la expiación o a pagar el precio por nuestros pecados. Y es por medio de Cristo o por la obra expiatoria que Cristo hizo que ahora podemos entrar confiadamente. En pocas palabras, si usted no tiene a Cristo, usted no puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Es más, ni siquiera puedes entrar.
Puedes pensar que estás adorando, puedes pensar que estás orando, puedes pensar que estás clamando a Dios, pero si no tiene a Cristo, vanas son esas oraciones. Porque la Biblia dice que Dios no se deleita con la oración del impío. Impío acá es todo aquel que no cree en Cristo. Pero si usted ha creído en Cristo, en el Cordero inmolado, ahora Dios escucha sus oraciones y son olor fragante para Él. En esa forma es que debemos acercarnos. O en otras palabras, si tú tienes a Cristo, puedes entrar confiadamente. Y si no lo tienes, es momento que corras hacia Él. Porque soy de los que creo que es la primera oración que escucha el Señor por nuestros pecados o del impío, cuando corremos y pedimos verdaderamente perdón. Y empezamos una vida en Cristo. A Él pueden acercarse todos los que sientan su necesidad de salvación y pueden acercarse con libertad y confianza y con libertad de palabras. A veces no sabemos ni cómo orar. Tuve un sueño anoche feo, le decía a mi esposa que me levanté y no sé qué pasó, pero en el sueño hay un terremoto. Y alcanzo a salir como a un patio y volteo a los lados y miro alrededor y veo cómo caen casas y miro a un lado y veo a mis familiares, pero hace falta uno de mis hijos. Y yo solamente le clamaba al Señor en el sueño: ten misericordia de mí. Y tal vez porque llevo varios días con esta prédica, en mi sueño entendía que podía orar, que podía acercarme a Dios, que podía gritar y clamarle con desespero por mi hijo o por mi hija en el sueño, para que Dios le permitiera vivir. A eso se refiere que cuando hemos creído en Cristo podemos clamar a Él con tal confianza que podemos acercarnos a Él, hablarle en la forma, no importa si tú hablas enredado, no importa si lloras, clamas, Dios te escucha porque tú eres tu hijo. Él está ahí pendiente, Él inclina su oído para escucharte. A eso se refiere. Podemos, por lo tanto, venir con valentía y humildad a buscar el perdón. Cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, que ya lo vamos a ver más adelante, la misericordia tiene que ver para alcanzar perdón. Vinimos no dependiendo de nuestros propios méritos, no de nuestras propias obras, no de lo que hago o de lo que entiendo, sino vengo por los méritos de Cristo. Es la única forma de ser salvos. No hay ningún otro camino. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No podemos hacer obras para que Dios nos escuche. No podemos hacer obras para ser salvos, sino más bien hacemos obras porque somos salvos. Dice el texto: acerquémonos pues. Acercarse en el original tiene que ver con abordar. ¿Aborda usted al Señor? ¿Lo busca? Tiene que ver con visitar, tiene que ver con adorar en el original. La palabra en el original tiene que ver con llegar, con presentarse ante el Señor, decirle: aquí estoy, vengo a buscarte, tú eres mi única esperanza, vengo a buscarte claramente, vengo con libertad hacia ti. Esta palabra, acerquémonos, también tiene que ver con que descanso en Él en el original. Cuando me acerco, estoy mostrándole al Señor: estoy acercándome a ti y estoy descansando en ti. Porque no importa lo que suceda, no importa las situaciones que estemos pasando, todo está bajo la voluntad de Dios y tenemos que aprender a descansar en Él. Nuestro problema es que no descansamos en Él. Tenemos mucha fuerza para descansar en nosotros. A veces buscamos al Señor cuando ya he tocado 1000 puertas, cuando ya he tratado de hacerlo a mi fuerza, cuando ya he tratado de arreglar yo las dificultades, y cuando ya no veo es cuando lo busco. ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos si corriéramos primero a Él? Él lo prometió, que fuéramos a Él. Dice: acerquémonos pues, y después el texto dice: confiadamente al trono de la gracia.
Este confiadamente en el original quiere decir que podemos hacerlo con seguridad. En el original también tiene que ver con públicamente, abiertamente, claramente. Pero después dice, en el trono de la gracia. ¿Qué expresión? Un trono es el asiento de un rey soberano sentado para dar misericordia y perdón. El trono de la gracia, Dios está sentado y Cristo a la diestra para dar misericordia y perdón. De hecho, la misericordia tiene que ver con el perdón. Debemos acercarnos al trono de la gracia confiando en Cristo como mediador. Cristo exhorta a cada uno de ustedes a presentarse ante Dios con tal confianza en invocar a Dios y que Él nos escuchará. Y nos escucha por los méritos de Cristo. Hermano, si usted se ha arrepentido, si yo me he arrepentido, no hay razón para que el Rey del trono de la gracia nos aleje. Si estamos a paz con Dios, no hay razón para que Dios nos diga, no te quiero escuchar. Lo que nos aleja de Él es nuestro pecado. Porque Él se deleita en escucharnos. Él se goza en escucharnos. Eso es lo que nos enseña. Él es un rey piadoso, justo y bueno. Y Él ya no me mira a mí, sino mira los méritos de Cristo en mí. Él ya sabe que Cristo me justificó y ahora me ve justo y santo delante de Él. Por los méritos de Cristo. En Él podemos esperar encontrar gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Él siempre nos ayuda en todos los momentos de necesidad. No importa la dificultad. Estaba haciendo mi devocional, leo un libro que todos los días tiene un devocional, y esta semana hablaba de el Salmo 4 cuando Absalón perseguía a David. Y David en el Salmo 4 dice, porque en ti confío, en ti me gozo, en ti me deleito. Y el autor decía, David, aún estando en persecución, su hijo Absalón lo quería matar, él tenía la misma confianza en la cueva de Adulán, donde estaba escondido, que cuando estaba en el trono. Él sabía que él era Dios. Entonces la confianza no depende de dónde estamos. La confianza que tenemos en Dios depende en quién creemos. Y si estamos pasando dificultades o cosas difíciles, Él está ahí para ayudarnos. Y después dice el versículo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y dice algo, para alcanzar misericordia. La necesidad tuya, la necesidad mía y la necesidad de los seres humanos, la necesidad del hombre es la misericordia de Dios. Es el modelo de la bondad divina para los indignos y malvados. Los que necesitan misericordia son los miserables, y nosotros éramos miserables porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Y por eso podemos correr hacia Él confiadamente. Como somos pecadores, necesitamos misericordia, no tenemos derecho al favor de Dios. No merecemos las bendiciones de su bondad. El pecador necesita misericordia. Si no obtenemos esto, pereceremos. ¿Ya clamó a Dios por tu salvación? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? Todos los días necesitamos misericordia porque todos los días pecamos. De hecho, el salmista dice, misericordias son nuevas cada mañana. Y para el creyente, estamos abriendo los ojos. Esta mañana el sueño estaba en algo muy feo y yo gritaba en mi sueño, Señor, ten misericordia, pero hágase tu voluntad. Era algo desesperante y en ese momento sonó la alarma de mi teléfono y me desperté. Y no quería seguir durmiendo porque no quería seguir en el sueño. Pero me acordé que podía entrar confiadamente al trono de la gracia. Y oré unos minutos, estuve un rato orando en la cama hasta que quedé dormido.
y no volvió a soñar nada, no siguió la continuación del sueño. Necesitamos misericordia. Para que alcancemos la misericordia, para que recibamos el perdón de todos nuestros pecados, hay misericordia para tomar, como Jesucristo probó la muerte por ti y por mí o por todos sus escogidos. Así cada uno de nosotros podemos acudir al trono de la gracia para pedir misericordia por los méritos de Cristo. La misericordia también tiene que ver con perdón. El pastor Manuel lo explicaba en el Sermón del Monte. Necesitamos misericordia porque somos culpables de pecado. Nuestro primer grito de oración cada mañana debería ser: ten misericordia de mí. Cuando vamos ante la presencia de Dios pensando que no tenemos necesidad de misericordia, lo más seguro es que Dios no nos escuchará. O lo más seguro es que estamos tan apartados de Dios que pensamos que estamos orando, pero no lo estamos haciendo verdaderamente. Mire lo que dijo Juan Calvino: para que podamos obtener misericordia, esto no se agrega sin una razón. Es con el propósito de alentar, por así decirlo, a aquellos que sienten la necesidad de la misericordia. El autor escribe aquí: para que alcancemos misericordia, y Calvino dice que esto fue escrito para que nosotros podamos tener razón, con el propósito de alentarnos, con el propósito de buscarlo, con el propósito de que entendamos que tenemos necesidad de la misericordia, para que nadie se sienta abatido por el sentimiento de su miseria. Sí, soy un miserable, soy alguien que necesito, pero tú eres mi Dios todopoderoso. Soy el hijo pródigo que corro hacia ti y me perdonas. Soy el ciego Bartimeo que cuando gritaba Rabí, Rabí, ten compasión de mí, él me escuchaba. Eso somos nosotros. Esta expresión, para que podamos obtener misericordia, contiene especialmente esta verdad tan deliciosa: que todos los que confían, si tú confías en Cristo, si yo confío en Cristo, podemos descansar y correr hacia Él y orar a Dios, y estaremos seguros de que obtendremos misericordia. Y ya para terminar estos 5 minuticos que me quedan, dice el texto: y hallar gracia para el oportuno socorro. Y encontrar la gracia. La misericordia se refiere al perdón de pecados, y la gracia es lo que sostiene al alma después de haber recibido esta misericordia. Y la sostiene en todas las pruebas, en todas las dificultades, en todo lo que nos pasa a diario. Él lo hace para mostrar su fidelidad con nosotros hasta la muerte. Dice el versículo: y hallar gracia. Esta gracia es un don inmerecido, pero también tiene que ver con hallar fuerza, con hallar ayuda, con hallar el consejo apropiado, con hallar la dirección hacia Él, con hallar apoyo para los diversos problemas y dificultades y pruebas que estamos pasando a diario. Esto es todo lo que tú necesitas, esto es todo lo que yo necesito. Necesitamos gracia para mantenernos alejados del pecado. Necesitamos gracia para ayudarnos en Él, para gozarnos en Él, para deleitarnos en Él. Necesitamos gracia para perseverar en el día de la tentación y no caer en tentación. Necesitamos gracia para el día de la necesidad, para el día de la angustia. Necesitamos gracia para cuando estamos pasando el momento de la aflicción. Necesitamos gracia en la persecución de los hombres. Necesitamos gracia cuando estamos pasando momentos de peligros. Necesitamos gracia cuando Satanás nos está tentando. Hay pruebas que surgen a diario. Aún en la prosperidad pueden surgir las pruebas. La prosperidad en los asuntos temporales ha ocasionado a muchos hombres de Dios daños espirituales. La prosperidad
ha apartado a muchos de su vida espiritual. Trae muchas tentaciones al lujo. Ahora, pastor, me estás diciendo que tener dinero es malo. No, tener dinero no es malo. La Biblia dice: a los ricos de este mundo mando yo. Por tanto, nos da unos mandamientos para los que tienen dinero. Pero no hemos de olvidarnos que a veces, cuando tenemos algo, tendemos a apartarnos de Dios. Ya no tengo la misma necesidad de orar por los alimentos, porque ahora voy al banco y retiro para los alimentos. Ya no tengo la misma necesidad de pedirle a Dios ciertas cosas para el transporte, porque ahora ando en carro. A eso es lo que me refiero. Trae tentaciones al lujo, malgastando el dinero. Tenemos mandamientos para con el dinero: ayudar a las viudas y a los pobres, todo lo que dice la Escritura. Tener abundancia a veces trae pereza espiritual. Ya no nos levantamos tan temprano para buscar, como que sentimos que ya no necesitamos a Dios, y eso es un gran pecado. A veces Dios nos aprieta un poco para que le busquemos, pero también hay pruebas que surgen de la diversidad temporal, de la adversidad temporal. En la hora del fracaso y en la derrota, con la pobreza, a veces nos llegan tentaciones para reprochar a Dios. A veces le gritamos: pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo dificultades? No que no le podamos decir eso. Dios está presto para escucharnos. Me refiero cuando lo decimos como en forma de reclamo. Hay pruebas que surgen de las aflicciones. Cuando estamos enfermos, pensamos que tenemos el derecho de estar bravos porque me duele el estómago, porque estoy pasando una gran enfermedad, entonces ando de mal genio y respeto a todo mundo. Necesitamos gracia aún para la enfermedad. Necesitamos gracia y misericordia constantemente. Dice el texto: gracia para la ayuda oportuna, o gracia para el oportuno socorro. Esta palabra quiere decir que cuando estemos en dificultad, Dios nos da misericordia y nos da gracia. Cuando estemos en dificultad y le gritemos: ayúdame porque perezco, ya no puedo más, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esta quiebra, ya no puedo con este pecado, y le clamamos a Él: dame de tu gracia, dame de tu misericordia, y Él está ahí para darnos el oportuno socorro. La pregunta es si tú y yo clamamos por eso. ¿Cómo está su lista de oración? Debemos revisar nuestra lista de oración, porque si solo tenemos dame, dame y dame, necesitamos ser transformados, necesitamos vivir para Cristo. Por favor, pongámonos de pie. En el trono de la gracia no se puede esperar ayuda donde no hay clamor. En el trono de la gracia no se puede esperar ayuda donde no hay oración. En el trono de la gracia no se puede esperar ayuda donde no hay una búsqueda de corazón. No podemos esperar respuestas a nuestras oraciones si verdaderamente no lo buscamos de corazón. Debemos de pedir misericordia y gracia cada momento que la necesitamos, o mejor dicho, todos los días, porque todos los días necesitamos su misericordia y su gracia. Pero esto solo se puede por medio de la fe en Jesucristo. Señor Dios, Padre bendito y misericordioso, estamos esta noche ante tu presencia. Oramos una vez más por la hermana Mariú, Señor. Ayúdala, Señor, fortalécela, presérvala, Señor, dale vida, Señor. Señor, desde ya queremos orar por cada una de las oraciones que vamos a hacer ahorita, por cada una de las intercesiones, Señor. Pero quiero orar, Señor, para que tengas tu misericordia de nosotros, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conozca, Señor, que no conozca el Evangelio, o que se ha apartado de ti, o que no quiere saber de ti, Señor, ten misericordia de él y perdónale sus pecados, Señor. Mira los que nos están viendo por la transmisión, Señor. Ten misericordia de ellos y perdónales su pecado, Señor.
También oramos por cada uno de los que estamos acá, Señor. Danos de tu gracia para soportar las aflicciones de este mundo. Danos de tu gracia para caminar este mundo, Señor, día tras día. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Enojo, siembra rabia, la oración es